Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestro canal. Hola gente querida, ¿cómo les va? Bien ahí, comenzando. Bien ahí. Bueno, comenzar diciéndoles a todos ustedes que esto es Sincerarte, la tarde para ponernos de acuerdo con todo lo que es la información a nivel de todo lo que acontece, ¿verdad? Lo que acontece tanto en el ámbito político como en el ámbito social y en este caso en el ámbito cultural. Y decirles buenas tardes a todos ustedes es una maravilla porque realmente volvernos a reencontrar es maravilloso para poder, sobre todas las cosas, comunicarnos, contarnos qué nos ha pasado durante el transcurso de la semana, qué pasó en esta provincia y en este país y en el mundo entero, en el mundo entero, qué es lo que pasó durante este periodo, esta semana que estuvimos separados. Contarte que la temperatura actual ya lo sentiste, el frío ya lo estás sintiendo, llegó el otoño para quedarse, 7 grados la temperatura en Salta Capital y tenemos un porcentaje de humedad relativamente bajo, así que no hay probabilidades de llovizna como lo tuvimos en el día de ayer. 7 grados el porcentaje y una sensación térmica de 5 grados para lo que resta de la jornada. Para el día de mañana, simil 14 la máxima, la mínima 4 grados. Así que los que tienen que levantarse tempranito, recuerden 4 grados la temperatura y la máxima llegará a los 14 grados, cosa que eso lo vemos recién al mediodía. Bueno, gente querida, cuando recién salíamos al aire y me decían aire, estaba enfocada en contarte que mañana vamos a tener la presencia o la visita acá en la provincia del secretario de Prensa y Comunicación, Serenellini, Eduardo, que bueno, me quedé con las ganas y voy a ver qué es lo que específicamente viene a abordar en nuestra provincia. Seguro que se va a encontrar con el secretario de prensa de los diferentes organismos, tanto de la municipalidad como del gobierno, estimo yo, según lo que tenga que venir a abordar. Lo que sí sé es que el diputado nacional, Carlos Zapata, estuvo en contacto con él antes de su visita a nuestra provincia. Y bueno, vamos a recabar información sobre qué temas habló, sobre qué se abordó y sobre cómo debe Comunicación y Prensa, que es un organismo tan importante, actuar en nuestra provincia. Muchos lo toman como la caja personal. Algunos periodistas que asumen esa responsabilidad de esta área lo toman como una caja personal, como la caja de los amigos, que yo le pauto a los amigos, le doy a mis amigos, sin conocer o sin tener en cuenta, estimo yo, lo debo tomar así, porque no creo que sea desconocimiento, el hecho de saber que es un área muy sensible, comunicación y prensa, no es un área que únicamente se dedique a difundir las cosas que hace nuestro gobernador o las cosas que hace nuestro intendente, sino esta secretaría está creada para difusión, lo mismo dice, prensa, comunicación, prensa y difusión, que son las tres, digamos, áreas importantes y muy sensibles de una sociedad, en la cual, si bien sí debe comunicar lo que hace él en el Ejecutivo, sin llegar a ser propaganda, porque muchos utilizan esto, como te decía, es la caja perfecta para utilizarla como bien propio. Y no debe ser así, pero lamentablemente sucede, lo hemos tenido que soportar muchísimo los que estamos en los medios de comunicación, observando que en vez de ser difusión es propaganda, y la propaganda es totalmente diferente a lo que es difusión. Cuando yo quiero difundir algo, comunicarte, te estoy comunicando que se hizo tal o tal cosa. Ahora, cuando quiero hacer propaganda, es otra cosa, es otro estilo, es el marketing que se le pone al nombre o al área o, en fin, a lo que se haya destinado el hecho de hacerle la propaganda. Así que bueno, esto tiene mucho que ver, tiene mucho que
sospesar, digamos, en nuestra sociedad, y es un área donde el presidente Javier Milei en su oportunidad había puesto su mirada por el hecho de cuánto se había pautado en la época, en la otra gestión de los K, digamos así, en cuanto se había destinado todo esto en uso personal. Pero no está lejos de nuestra óptica, porque también nosotros lo vemos, también nosotros observamos esas irregularidades que deben ser marcadas, deben ser controladas y deben ser sancionadas sobre todas las cosas para poder tener una visión más abierta de qué, cuál y cómo debe funcionar esta área y cómo se reparte así el hecho de la propaganda, porque no digamos difusión ni prensa, de la propaganda a los diversos comunicadores sociales o a los diversos medios. Yo te comentaba en nuestro encuentro anterior que el doctor Gonzalo Guzmán Coraita, abogado, que tiene la página Salta Transparente, si querés puedes visitarla, Salta Transparente, ahí él exponía cuánto le ha costado que la justicia, porque tuvo que judicializarlo al tema, para que la justicia pueda darle los informes de cuánto se gastó en publicidad la municipalidad en la gestión anterior. Esto lo conversábamos, ustedes deben recordar, aquellos que nos siguen, deben recordar que lo hemos conversado con el economista el día encuentros pasados, Valeriano Colque, donde él nos decía, esto tiene que ser una cosa cotidiana, es un libro abierto, gasto tanto, recibo tanto, porque es dinero que se maneja de todo lo que son los impuestos, que es del pueblo. Al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, gente querida, no voy a demorar más, voy a presentarle, acá tengo a mi lado, aparte de ser un amigo de la casa, ya es como quien decimos, siempre lo convocamos para saber sobre todo lo que tenga que ver el arte, eso sí, la difusión, cómo se difunde el arte, cómo se invita a la gente, cómo realmente vos podés llegar a poder estar, a hacer y sobre todas las cosas a poder difundir tu arte. Pasó el Abril Cultural, creo que el 43º, si no mal recuerdo, ya lo presentó él, el profesor Roberto Salvatierra, nos ponemos un poquito de costado para poder presentarte, mi querido profesor Roberto, el gusto de tenerte en esto que es Sincerarte. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y sobre todas las cosas, gracias por informarnos, porque esa es la cuestión, como uno dice, ¿no? El informarse es el saber, el conocimiento y el que nos da la pauta de poder saber que, bueno, cultura hace y difunde y sobre todas las cosas lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta. Bueno, gracias antes que nada por la invitación, como siempre. Sí, hemos cerrado el 47º. ¿No? Séptimo. Yo te estaba quitando 4. No, y lo bien. que son, no, está bien, pero no sabes lo que son 4 años de trabajo. Justamente en tu introducción de la comunicación, o sea, porque si no se comunica a veces la gente no sabe qué pasa Exacto. en el lugar en el que vive, ¿no? Nosotros hemos tenido que reforzar nuestra área de comunicación en este 47º Abril porque los desafíos cada vez son mayores, las redes potencian, ya no es como otras épocas, las pautas publicitarias en la televisión o en la radio garantizaban, sino que han ido cambiando y han ido apareciendo nuevas formas de comunicación, a veces autónomas, independientes, de autogestión. Ahora cada institución puede tener su página web, su sitio en las redes, comunicar de una manera mucho más efectiva y directa. Creo que eso trajo aparejado también una responsabilidad distinta, ¿no? Porque es como que ya no aparecía el intermediario denominado medio de comunicación específicamente, sino que las instituciones, los espacios hasta comerciales han establecido un vínculo mucho más directo, ¿no? Con el cliente, con los espectadores, en el caso nuestro, con el público, con aquel que necesitamos que pueda ser convocado para una obra de teatro, para un espectáculo musical. Es decir, ha sido más que nada un cambio enorme y eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a entender que la época exige que este cambio,
que produce la revolución tecnológica también sea aprovechado y también sea, digamos, de algún modo transparente, ¿no? Porque todo eso, si transparencia. nosotros no tenemos más interés que el institucional, en el caso nuestro, de transmitir o de difundir, no tenemos ninguna prioridad ni ningún interés, ni político, ni religioso, ni social. Exacto. Simplemente queremos transmitir lo que sucede culturalmente. Sin embargo, bueno, esa transparencia no siempre aparece en otros medios, no siempre se tiene cabida en esos medios, sino tiene, digamos, una correspondencia o una comunión ideológica o política o económica, de algún modo, ¿no? Por suerte, Procultura ha ido, digamos, entendiendo esta transformación de los medios de comunicación a lo largo de los años, y desde la prensa gráfica, que era lo potencial en la década del 70, después pasando por la televisión y llegando a lo que es Internet hoy, hemos ido de algún modo acomodándonos, entendiendo y aprendiendo lo que debe ser un medio de comunicación institucional transparente, ¿no? Así que bueno, el éxito del Abril Cultural tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que nuestros canales de información y la gente que tiene, digamos, esa tarea dentro del equipo de Procultura ha llevado adelante un trabajo impecable, ¿no? De transmitir, de informar, de más que nada de llegar a la gente con lo que estaba sucediendo, aunque no fuese al lugar en sí o que no hubiese estado participando, mostrar lo que pasa, cómo en este Abril Cultural hemos podido visibilizar la tercera edad, que era nuestro tema fundamental. ¿Ese fue el lema, digamos, del Abril Cultural? Sí. ¿Cuál era el lema del Abril Cultural? Y era vidas extraordinarias, mostrar que en realidad este país necesita una construcción y esa construcción siempre está a cargo de aquellos que han logrado dejar un patrimonio y que están todavía en carrera, por así decirlo, porque mucha gente piensa que después de los 60 años ya no... Ya tiene que, claro, ya viene la jubilación y te tenés que jubilar y dedicarte, digamos, a otra historia. Una sociedad que rinde culto a lo nuevo, a lo joven, mientras que el patrimonio y la sabiduría y la experiencia siempre están en los mayores. Entonces, lo que quisimos en este Abril Cultural justamente era eso, ¿no? Era mostrar de que de algún modo vivimos, en el caso de la cultura, gracias a estas vidas extraordinarias, en la música, en la pintura, y eso es como que mucha gente desconoce, ¿no? Porque pareciera que los jóvenes de hoy, con ellos comienza la historia y bueno, no había nada antes, ¿no? se note esa brecha o esa descomunión, porque no nos olvidemos que la historia de los artes la hicieron nuestros ancestros y todavía los que todavía quedan, algunos y grandes artistas ya con sus años entrados, pero Cecilia, la historia de la humanidad es la historia que escribieron, digamos, aquellos que hicieron una vida extraordinaria y dejaron un patrimonio para que las sociedades vivan mejor, ¿no? Entonces, desde la hora, digamos, cero de la historia de la humanidad, uno siempre recuerda los pequeños momentos que vivió cada sociedad a través del arte. Es que a través del arte y de todo lo que es, sí, bien digo, del arte, vos podés obtener mucha información sobre la cultura de un pueblo, porque el arte es como, digamos, ir fotografiando cada cuadro de cada época, de cada momento, de cada paso en la historia de los pueblos o de la misma sociedad en sí, ¿no? Sí, porque la historia te puede documentar fechas, hechos concretos, pero la profundidad de un hecho histórico se puede ver a través del arte, se lo puede percibir. Es como pensar en que, qué sé yo, me estoy acordando de la pintura de Picasso, por ejemplo, ¿no? Que de algún modo Picasso, nos mostró, digamos, lo que es el dolor frente a la tragedia, la guerra y demás, y el dramatismo que se sufre desde el arte, ¿no? Y uno piensa también en la dimensión de, qué sé yo, de las esculturas de Miguel Ángel, que muestran, digamos, pasajes de la religión, y esa, digamos, esa obra de arte que pareciera tener vida, que transmite específicamente un sentimiento y una emoción. ¿Y cómo lo interpreta, por ejemplo, el espectador o aquel que va a ver una obra de arte? Porque dice según tu cristal, según tu óptica, bueno, vos vas según la manera de
de interpretar la obra de arte. ¿Cómo, digamos, vamos a la génesis de la situación? Vos vas y te parás frente a una obra de arte, a una pintura en óleo. ¿Cómo interpretás eso? Es muy, ya sé que es muy tirada de los pelos la pregunta, ¿no? No es que sea Pero una pregunta, ¿cómo, pero es en realidad una pregunta importante, porque de algún modo eso nos está mostrando de que la obra en sí, que sea el cuadro o de algún modo la escultura, lo que fuere, o el libro, también puede ser escultura. es un medio para llegar al arte en sí mismo. El arte no es el libro, el arte no es el cuadro, sino que es la invitación a encontrarse con la sensibilidad o con la emoción. Ese es un transporte, digamos, que nos lleva al lugar. ¿A dónde nos lleva? Bueno, a cada uno nos lleva de diferentes maneras, depende el grado de sensibilidad o de emoción que tenga, porque yo conozco mucha gente que nunca escucha música, que nunca fue a un cine o que no sabe lo que es una obra de teatro, y bueno, quizás sus emociones se encuentran de otra manera o acceden a otros caminos, a la emoción, a la sensibilidad, pero el arte es universal, de pronto es imposible no conmocionarse con una obra de arte, no encontrar profundidad o emoción en una obra de arte, o sea, es como que la obra es un pretexto para despertar la sensibilidad. Cuando uno lee un libro, no es que ahí en el libro está el arte, sino que es una recuperación a través del libro de la sensibilidad. El arte es sensibilidad y emoción. No es una entelequia que esté en alguna parte, en alguna academia, en algún instituto, museo. Cuando uno se para media hora a ver una obra de arte, no es que esté buscando el sentido en el cuadro, sino que está emocionado, está obnubilado y pasa el tiempo y uno sigue ahí parado frente a algo que es tratando de decir qué es lo que te quiere mismo. transmitir el Claro, pero te transmite lo que vos tenés. artista. O sea, la obra es una invitación a redescubrir lo que cada uno tiene. No es que uno va a encontrar en el libro las respuestas para solucionar sus grandes problemas, para nada. O sea, bueno, pero el libro te habla, por ejemplo, tiene su lenguaje, la música tiene su lenguaje, digamos todo lo que es... dialoga. Claro, tiene una actividad con vos, por eso, pero un dialoga. cuadro, una pintura, suponete, ya sea contemporánea o sea de los tiempos, como hemos citado algunos de los artistas, ¿cómo te habla? ¿Cómo te no es que llega? te hable, dialoga. ¿Cómo o sea, es como cualquier comunicación, Cecilia. Vos ¿queda tu criterio, podés hablar con gente que tiene cierta afinidad. No vas a hablar con cualquiera, no se habla con desconocidos, se habla con gente que tiene una empatía. Entonces, cuando uno se para frente a una obra de arte, lo que está haciendo es eso, es establecer un diálogo, pero de pares. O sea, si uno puede pararse y dialogar con una obra que es el sentimiento de un artista, es porque uno también tiene una parte sensible. Ahora, uno se puede parar y puede no sentir nada. Claro, es como decir... Como no, que pasa, le gustan los colores o la paleta de colores, no es para todos, pero no va a la para todos. profundidad. ¿Por qué? Pero no es porque sea una cuestión de élite, sino porque no todos tienen esa sensibilidad como para encontrar en el arte un sentido. Y eso es, digamos, un poco no el ABC o la clave, pero sí la razón de ser. Un pintor pinta no porque le guste hacer cuadros o le guste vender los cuadros, sino que expresa sus emociones, porque expresa habla lo a través que él de siente. Venda, que es lo que hablábamos un poco hace rato, venda o no venda, porque el precio de una obra de arte es incalculable. Uno no sabe cuánto sale una emoción. Si yo te dijese eso es lo que te cuánto sale una lágrima, cuánto sale una sonrisa, Vendeme un paquete de sonrisa, vendeme un paquete de lágrimas. Pero eso casualmente justo interpretaste lo que yo te quería preguntar, porque fuera de cámara estábamos hablando y decíamos, qué difícil debe ser para el artista ponerle precio a su obra, porque para mí puede valer cuánto, para vos no tanto. Para vos pueden ser 3 o 4 pinceladas, para mí puede haberme llevado todo un campo emocional tremendo hacer y debe ser complicado, ¿no? Y a propósito de eso, hacemos un pequeño paréntesis, se está exponiendo todavía en Ábaco los pintores provinciales, que me decías, del arte figurativo y abstracto. Sí. ¿Hasta cuándo es? Es una muestra que dura esta semana, hasta el viernes. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, el Salón Ábaco en Avenida Belgrano, al 1200. Está la sala de exposiciones del Consejo de Ciencia Económica y
y pueden ir a visitar, como también todavía sigue la muestra de Tata Portal en la sede de Procultura, que pueden ir a visitar desde las 16 horas en adelante. Es una muestra de uno de los más grandes escultores que tenemos en este momento, que vive, tiene más de 80 años y sigue produciendo. ¡Qué maravilla! Y bueno, creo que en el difícil camino de lo que es ser artista, es encontrar eso, ¿no? Un valor extraordinario a su decisión, a su pasión. Yo creo que ese es en parte un poco lo que nos falta a los argentinos, ¿no? Valorar a nuestros artistas. Y también apasionarnos por las cosas que nos gustan, ¿no? Y saber descubrir las cosas que nos gustan. Porque el problema está que la gente se vuelve fanática, se vuelve fundamentalista en cierto sentido de algo que nunca sabe ni entiende de qué se trata, ¿sí? De pronto hay gente que nace con un signo determinado bajo una religión o bajo hasta un club deportivo porque el padre lo hizo del hincha de tal, sin saber de qué trata o de quién es el equipo o en qué lugar. Generalmente es así. Entonces venimos con una cultura heredada en parte, pero que muy pocas veces han sido elecciones personales, hasta el punto que la educación ha sido también diseñada por la mentalidad de padres que pensaron que hacían lo mejor para sus hijos. Y está bien, en el fondo estaban buscándolo de una buena intención, pero en el fondo también era no darle la posibilidad de que los chicos elijan libremente lo que querían, porque hoy en día hasta muchas familias cuando dicen que va a ser cantante o que va a ser artista o pintor, tienen que seguir la escuela del padre o de la madre, y lamentablemente muchas veces los chicos tienen su propia escuela. Todo se traduce que eso no reditúa económicamente ningún tipo de garantía de un futuro promisorio. Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasa. Entender de que la cultura es el enriquecimiento personal, no el enriquecimiento monetario, porque la plata no hace feliz a nadie, y eso está comprobado. Realizarte genera más avaricia, más adicción, más, qué sé yo, de pronto más competencia por tener más poder, pero no hace más feliz la gente. La gente va a ser feliz cuando tiene elecciones con sus propias pasiones, cuando sabe lo que quiere y lo hace y trabaja para eso y no vive condenadamente un trabajo como una esclavitud. O sea, cuando uno se apasiona con algo, trabaja de ese algo. Le vuelca todo lo que es. Claro, y se siente bien, no está esperando contener y adquirir más poder. O sea, disfruta lo que hace y está bien. Qué bueno, ¿no? Porque dedicarle todo lo que fue el abril cultural a las personas adultas mayores, realmente es como reconocer la trayectoria, el camino que han trazado, dejar plasmado en la juventud, como vos decías recién, que no empieza con ellos la historia de un arte o esto, sino que ya venimos, como quien dice, arrastrando de tiempos. Sí, venimos viviendo gracias al sacrificio de muchas generaciones anteriores, porque Salta es la cuna del folclore, la cuna de la poesía. Bueno, eso es una cosa, ese es el mote que le dan, ¿viste? Salta la cuna del folclore. Y es como que decir, es el folclore y no hay espacio para nada más, no puede ser en la música clásica, por ejemplo. Sí, podría haber sido, pero bueno, han sido no lo es, momentos, porque es como que digamos, todo converge en el folclore. Sí, pero bueno, como Buenos Aires, generalmente, tango, claro, hay regiones, hay, digamos, tradiciones y costumbres, depende de los lugares. Es imposible que acá, qué sé yo, la danza tradicional florezca de la misma manera que florece, qué sé yo, en Irlanda o en otras partes, con otra fuerza, o en África misma, el origen de ciertas expresiones de la danza. Nosotros tenemos una particularidad, pero lo bueno también es entender de que el patrimonio de Salta ha sido construido durante muchos años, ha costado mucho sacrificio y necesita valorarse, porque para poder hacer algo nuevo, primero tengo que entender qué es lo que heredo y qué es lo que hay que recrear, qué es lo que hay que refaccionar, qué es lo que hay que volver a significar y darle otro aire de nuevo, porque hay gente que empieza a hacer folclore sin saber absolutamente nada de la tradición folclórica de Salta. ¿Vos te debes acordar cuando recién arrancaron todo lo que es el folclore moderno, modernizando todo lo que era
de la guitarra de cuerda pasar a la guitarra eléctrica, electrónica, al piano, al órgano, la batería y todas esas cosas. Hubo una resistencia total allí, ¿no? O sea, cuando realmente es como que estaba rompiendo el folclore ese que venía tradicional. No, pero bueno, no, creo que no es que haya, digamos, una ruptura. Se han ido incorporando nuevas maneras ¿Vos crees que se fueron ayornando a eso? El problema no es que se hayan incorporado, qué sé yo, guitarras eléctricas o batería o lo que de algún modo es la base de una banda, digamos, de rock trasladada al folclore. Y fusionarse. En realidad, la música es una sola. Se hace música o no se hace música. Yo puedo hacerlo con una flauta traversa, con una estructura tradicional de bombo y guitarra, sin enchufar o enchufada, pero el problema es la poética, ¿no? Es decir, lo que yo llamo música, porque yo puedo hacer mucho ruido y no música. Entonces ese es el problema, cuando la música adquiere sentido y dimensión, es porque está cercana a lo que es la dimensión del arte. La música es arte. Ahora yo puedo tocar un instrumento, puedo ser un virtuoso del instrumento, pero eso no me garantiza que sea artista. Pero la cultura dice, el artista. El artista porque sale en la televisión, no porque toque un instrumento. El artista porque lo reconocen en la calle, no porque toque nada. O sea, hay un problema cultural en esto. Entonces también tenemos que entender de que el arte no es para cualquiera, que no cualquiera ha hecho de su vida una vida extraordinaria. Y eso nos ha llevado, este abril cultural, a poder visibilizar o poner sobre el escenario los verdaderos artistas y que se sepa de qué lugar venimos y qué patrimonio le damos, porque no todos nos damos cuenta de que tiene el pintor 90 años, 80 años, o lo que ni sea, le conocemos y sigue quizá la trayectoria, el valor que todavía implica hoy en día seguir trabajando, porque los artistas dentro del arte no se jubilan, no tienen una fecha de vencimiento, hasta el último día trabajan, escriben, pintan, componen. Beethoven estaba sordo y componía. O sea, no había una imposibilidad. Entonces, esas eran maneras, ¿no? Exactamente. Vos sabés que yo te escucho todo esto que estamos hablando, charlando, y me remonto muchísimo a la vida del artista, ¿no? Tan complicada y difícil que debe ser por el hecho de que, bueno, primero llevar y plasmar su arte, interpretarse él mismo, su digamos, espíritu en cada obra, ya sea escrito o plasmarlo en un lienzo o en la música, en lo que fuere. Y cuánto espera de la devolución de la sociedad o del medio donde se mueve, esa devolución, porque la debe esperar con mucha ansia para ver, es como mostrarte, mirá lo que hice y que vos seas el crítico. Por eso muchas veces, como decís, el arte no es para cualquiera, sino para que realmente pueda, sepa interpretar, y la crítica, hacer una crítica de un arte debe ser muy complicado, ¿no? No, bueno, o sea, la crítica, la valoración académica, uno puede interpretar una obra según la corriente, según la época, según la estética, pero esa es una manera de comprender para clasificar la evolución del arte a través de la historia, de la teoría del arte. Pero la obra en sí mismo es mucho más que la teoría, es mucho más que la academia en sí mismo, es poder trascender la materialidad, porque una obra emociona no porque esté el cuadro ahí bien enmarcado, sino porque trasciende la materialidad y transmite cosas. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que este libro me emocione tanto? Y es una ficción, es una novela, ha sido escrito, inventado y está hecho con palabras. ¿Cómo puede emocionar? Y bueno, justamente esa es la magia que tiene una obra de arte, ¿no? Emocionarnos a través de notas musicales en un idioma a veces que ni siquiera comprendemos la canción, pero decimos qué linda esa canción. Sí, ¿no? Porque la melodía te llegó. Tenemos que ir a un pequeño corte, vamos a ir al corte y cuando retomemos vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó el Abril Cultural, porque cada Abril Cultural deja una enseñanza, ¿verdad? Y comentarle a la gente todas las actividades, porque no es que haya cerrado el Abril Cultural y se terminó todo, sino que continúan las exposiciones, continúan las presentaciones, los talleres que son tan fundamentales en lo que es en Procultura Salta. Así que no te vayas, quédate.
poquito más, ya venimos. Bueno, continuamos con vos, charlando con el profesor Roberto Salvatierra, que es también presidente de Procultura Salta, y le preguntaba antes de ir al corte, ¿qué dejó este abril cultural? Porque cada abril cultural deja algo siempre como, digamos, qué tengo que mejorar, qué tengo que sacar, poner, porque todos son diferentes y todos tienen un lema diferente. Este abril cultural fue dedicado prácticamente, bueno, para todos, pero estaba, digamos, marcado por los adultos mayores, la mayoría de las actividades o de todo lo que refiere a los adultos mayores. Y eso me trae a la memoria que acá en nuestra provincia hay una secretaría, creo que sigue llamándose así, Secretaría del Adulto Mayor. Y habrán tenido conexión quizás con ello, o la difusión, porque la Secretaría esta cuenta con digamos, con una cápita que pueden ellos medianamente moverse difundiendo lo que hacen, lo que no hacen nuestra gente de la tercera edad. ¿Ustedes contaron con esa colaboración, digamos, de esta Secretaría de los Adultos Mayores? Sí, generalmente cuando nosotros planificamos el abril cultural nos ponemos en contacto con todos los agentes protagonistas, ya sea privados, oficiales, que tengan pertenencia con la temática, con la problemática, así como cuando hicimos con las capacidades especiales o cuando lo hicimos con los pueblos originarios y los saberes, digamos, de estos pueblos. Nos comunicamos, involucramos de algún modo a todos los agentes, así que bueno, la Secretaría de los Mayores, la Universidad de la Tercera Edad y las instituciones profesionales como el COPAIPA, el Colegio de Escribanos, Médicos de Ciencia Económica, ellos tienen una preocupación social, entonces se trabaja y justamente es el único momento donde cada uno de estos protagonistas muestra, porque tiene la obligación de mostrar qué es lo que hace en relación a esta problemática que es la tercera edad, cómo protege, cómo genera una asistencia y un acompañamiento a ellos. Entonces es como que trabajamos mancomunadamente, si bien es una actividad cultural el abril, pero de algún modo tiene un efecto multiplicador social respecto al análisis de la problemática de la tercera edad en este caso, si está siendo debidamente valorado, conceptuado, de algún modo si forma parte del compromiso de estas instituciones oficiales. Y eso es muy, muy importante que participen. Nosotros invitamos de algún modo porque tienen que estar involucrados. Y hubo participación, hubo convocatoria en ese sentido, porque eso que vos decís es maravilloso, el poder unir estas diversas actividades que se han llevado a cabo en Procultura Salta y tomarlas también, digamos, en lo que es la Secretaría de la Tercera Edad para que se pueda seguir, haya una continuidad, digamos así, en cuanto a lo que el trabajo que ustedes han sembrado, ¿no? Sí, fíjate, me estaba acordando, la Secretaría de Tercera Edad tiene, digamos, un coro de mayores que fue, digamos, el momento de mostrar, de que ellos se lucieran, de que ellos tuvieran un protagonismo. Por eso, inclusive, el cierre del abril cultural tenía que ver con el coro de los mayores, la invitación no solo al coro de la Secretaría de Adultos, sino también a todos los coros mayores que hay en la provincia, que participaran en el cierre, ¿no? Y también en la UNATE, también en las actividades sociales, invitando a todos los centros de jubilados, a la Plaza 9 de Julio. Es una actividad que se compartió con la Secretaría de los Mayores. Ellos de algún modo tenían parte de responsabilidad en la organización, así que bueno, trabajamos bastante y gracias a todos estos organismos centralizados y descentralizados en relación a la tercera edad, ¿no? ¿Y ahora qué queda, digamos, pasado esto? ¿Qué queda para los que han participado, que quieran seguir, digamos, en esta difusión, en esta actividad, que quieren seguir activos, digamos, de una forma u otra? Sí, no es que en primer lugar... No es que se terminó, claro, no, y nos olvidamos y ya nos olvidamos de ello, sino creo que hemos sentado precedente la importancia de nuestros mayores y la valoración, ¿no?
hemos insistido permanentemente en cada una de las actividades de subrayar, ¿no? Valorar nuestros mayores, aún dentro de la familia, insistir permanentemente, acompañarlos, sentirlos valorados. ¿Vos crees que, discúlpame, voy a hacerte una pregunta un tanto más, saliendo un poquito de la cultura o del arte? ¿Vos crees que los mayores han sido como al margen, han quedado un poco relegados por estas generaciones que estamos viviendo? No es que ha quedado relegado, o sea, vivimos en una época donde lo nuevo, rendirle culto a lo nuevo, es potencialmente mucho más redituable y enriquecedor para una sociedad de consumo, porque donde más se consume, justamente cuando uno tiene, digamos, cierta edad, cierto conocimiento y cierta sabiduría, aprende a vivir, ¿sí?, de una manera más equilibrada, no tan desmesurada, más equilibrada. En cambio, los jóvenes son más desmesurados, consumen mucho, tecnología, alcohol, esto, lo otro. Entonces, ahí es donde está focalizada la época, digamos, en la que vivimos. El mercado de comercio apunta más a lo... O sea que en nuestro encuentro pasado estuvimos con Valeriano Kolke, analista de economía, y él hablaba y comentaba sobre el tema de los mayores en la búsqueda de trabajo, que todavía son personas, y dada con la situación del ámbito de salud, sabemos que hoy en día un promedio medio, 60 años es nada, ¿me entendés? O sea, estás activo, están dinámicos, están, digamos, en lo pleno que puede llegar a ser, salvo algunos casos, digamos, puntuales, pero la mayoría es así. Hoy en día la perspectiva de vida se ha prolongado muchísimo, pero ¿qué pasa? En el campo laboral, en el campo todo lo que tenga que ser en el ámbito social, es como que nos hemos quedado relegados a la idea de que ya se jubiló. Ya no puede volver a intentar de nuevo trabajar o seguir trabajando porque ya tiene que dar el espacio, por supuesto, a los más jóvenes. Pero ¿y qué pasa con la experiencia? ¿Qué pasa con todo lo que es los años que has acumulado de conocimiento, de experiencia, de tantas cosas más? ¿Nos sirve para transmitírsela a nuestra nueva generación? Es lo que hablaba con Valeriano Kolke, ¿me entendés? Porque es como que ya no pasás a ser productivo. Sí, en realidad ese es un problema de comprensión de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Hoy en día, como vos decís, a los 30 años está en su mejor momento y después en los 60 ya está en su como que le momento llegó la tarde de olvido, ¿no? En realidad perdemos, las sociedades pierden, como vos decís, ese gran capital de sabiduría que tiene la experiencia, de que no necesariamente pueden estar en un puesto protagónico de decisiones, pero sí formar parte de un consejo de ascensor. Vos imaginate, el consejo de ancianos en Grecia era tan importante como algo le llamaban la cámara de senadores. de los emperadores o los senadores. O sea, no era porque cenaban. Claro, porque si no, porque habían logrado algún mérito. Pero en este país, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, no tiene ese mérito, esa experiencia, es que parece como que se hubiera separado la palabra, se interpretaría de otra forma y no iríamos al génesis de la palabra senadores. No, bueno, Cámara de Senadores. ¿Quiénes conformaban la Cámara de Senadores? Sí, bueno, de senectatum, ¿no? Tiene que ver senectatum de la mayoría, ¿no? De la mayoría, de la edad, del conocimiento, y de la experiencia. Conocimiento. Pero se desconoce absolutamente todo lo que es el patrimonio y el conocimiento ideológico y político y económico, ¿viste? Cuando se está ahí, porque pareciera que hay una ignorancia colectiva muchas veces, y es la época en la que vivimos. Entonces, en una sociedad que privilegia a los jóvenes, porque ojo, que esto no es un fenómeno exclusivamente de los argentinos, sino que es un fenómeno mundial. Exactamente. Es mundial. Hay gente que, por ejemplo, se tiñe el pelo, los hombres sobre todo, porque está mal visto en determinadas empresas que una persona joven de 40 años tenga canas. Entonces,
de algún modo Las canas vas son a ver genéticas. tanto en China, en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, todos están teñidos no por una cuestión estética, sino porque está mal visto culturalmente por la sociedad. Entonces, Qué fíjate increíble, vos ¿no? hasta Realmente eso. qué punto queremos descartarnos. Nadie quiere ser viejo, todos quieren ser jóvenes. Ser joven, en la Y eterna uno juventud. recorre los gimnasios de hoy en día y más ¿Sí? son las personas mayores que no quieren y se resisten a la A edad, la edad. que jóvenes que estén haciendo gimnasia por salud, digamos así. Nadie se preocupa porque si su estado físico tiene que ver con una salud adecuada, equilibrada, sino porque hay que aparentar La tener apariencia hacia su afuera. mejor imagen, ¿no? Entonces, en una cultura que le Qué da y le equivocados rinde culto a la estamos, ¿no? imagen. Qué Y equivocados. sí, bueno, pero a ver, es un proceso que ya viene de hace muchos años, ¿no? Pero Esto no es una de hoy. equivocación que no la hemos, es una deuda pendiente con nuestros mayores, porque en vez de descartarlos o utilizarlos para tales o cuales tareas que no, digamos, no sean tareas muy relevantes, al contrario, tenemos que aprender toda la experiencia que ellos han adquirido, todo Mirá, yo el conocimiento. lo que noté al menos en estos días de abril. También hay viejos idiotas, ¿no? Porque bueno, los hay, eso los tiene hay. que ver, pero Los hay, pero la me he mayoría dado tienen... cuenta de que muchos de los mayores, después de haberse jubilado, decidieron emprender caminos de autogestión independiente, Qué con bueno. proyectos. Es como que no se quedaron en la casa, salieron a buscar maneras de ofrecer, de lo que aprendieron, de tener un servicio. ¿Vos crees que es porque le dio la necesidad? Porque no nos olvidemos que estamos viviendo épocas muy Sí, pero bueno, pero económicas, antes, que el hombre ya no, el hombre y la mujer, no puede ya, digamos, decir, bueno, me quedo en mi casa con la jubilación porque no sé ni cuánto es la mínima, claro. así que no sé si les alcanza o no. Bueno, pero fue una tienen que ir a decisión buscar, personal, digamos, de salir a emprender al mercado. Porque se actividad. sienten jóvenes. Y por supuesto Se que sienten hoy en son día, a jóvenes, los son 70 años, jóvenes. todavía se ha extendido, Hay como mucho vos decís, para ese dar. rango. Ya no se es viejo a los 70 años. Yo creo sino que la se palabra protege. viejo, me acuerdo que sabía decir mi abuela, sabe decir, viejos son las medias. Viejos son los zapatos, las medias. El ser humano no es viejo. Entonces, ¿qué es, abuela? Le decía, porque uno está acostumbrado muchas veces a decir, el viejo aquel, el viejo. Yo creo que la palabra viejo, y peyorativamente, lleva a un deterioro total de la persona y un deterioro total del conocimiento en una sociedad donde debe contenerlo, ¿no? Pero también pasa, Cecilia, por una educación familiar. Si en la Sí. casa no se respeta a los mayores, y bueno, obviamente ahí ya empezamos mal. Y en la escuela va a pasar lo mismo, Sí. y en la vida social el día de mañana, cuando son adultos, pasa lo mismo. Decía, al abuelo nadie lo escucha porque, Como es más, diciendo, están viendo, claro. está chapa. Están Está viendo chapa o está zaraseando, ¿me entendés? Sí, hay que ubicarlo al abuelo en algún lado que no moleste. Y si hay que Qué sacarlo de la sociedad casa, lo perversa que llevemos a un estamos creando, geriátrico. ¿no? Que nosotros mismos nos estamos incluyendo a esa sociedad, que después vamos a ir por ese camino, porque nosotros, obvio, nadie es eterno, nadie se queda de yeso, avanzamos y bueno, ¿y qué estamos preparando para el que vendrá? Porque nosotros en algún momento también vamos a atravesar esa línea, no siempre está la eterna juventud de Sí, los bueno. años. Así que a pensarla, ¿eh? A pensarla y No, bueno, pensemos, creo pensemos. que, Pensemos un poquito, porque no siempre vamos a hacer, ¡ay, la figurita bella, linda, estiradita! Sino que también vienen las arruguitas y vienen con los años. ¿Te parece que miremos las fotos o las Sí. imágenes que trajiste? Sí. Roberto nos ha maravillado la pantalla, la verdad que es tan lindo charlar, y más cuando hace por supuesto. frío. Falta el cafecito, señor director, falta el cafecito. Te prometo que en la próxima Bueno. vamos a traer o vamos a tener, porque realmente las temperaturas lo dan, ¿eh? La temperatura, la charla. Es hermoso charlar y ponerse en contacto con gente que vos verdaderamente es enriquecedora y podés extraer de ellos en una charla mucho conocimiento, compañía, contención. Eso busca uno en una charla, ¿verdad? Y bueno, lo que hablábamos hace un momento, Eso es lo que ¿no? busca uno en El una arte te charla. posibilita dialogar y la comunicación con pares a través Es de la empatía y maravilloso. demás. Pero
Si hay algo que también le falta a los argentinos es dialogar seriamente. Sí, la comunicación. Si a nadie se sienta a hablar seriamente, ¿No? discutimos, pero la discusión Bueno, es un plano elevado Los de argentinos diálogo. son O sea, eternos está bien, pero discutidores. para poder dialogar hay que saber Por de lo que se está supuesto. hablando, No y se para puede poder hablar sin discutir, saber. que es un plano, digamos, No. más fuerte de diálogo, también Tenés hay que que conocer, discutir tenés que tener un conocimiento con un buen y argumento, un sabiendo, conocimiento pero bien acá- profundo. Porque si vas a discutir por la pura idiotez de discutir y tener la razón, para eso directamente agarrar y decir, bueno, Y bueno, acá estamos mal porque justamente hay poco diálogo, hay Ujú. demasiada discusión en este país, poco diálogo. ¿sí? O sea, porque estoy de una acuerdo en persona eso. se entiende con otra y un Estoy de acuerdo con momento político, digamos, que tiene una grieta tan enorme, se Sí. resuelve dialogando, sentando, decir, a ver, fijemos posiciones comunes, no... Pero tenemos tan poca cultura del diálogo y de la comunicación que todos buscan el protagonismo, el yo tener la razón. Yo tengo la razón y muchas veces la razón la hace el silencio mismo, ¿no? No, bueno, la razón no siempre es estar hablando y dando grandes discursos y grandes expresiones. O sea, el acompañar forma parte también, ¿no? El Ujú. silencio también es una aceptación en Sí. el diálogo importante, ¿no? Sí. Saber escuchar, porque Ujú. el diálogo no es hablar siempre. Hay gente que cree que para dialogar hay que estar hablando. No, a veces el silencio Dice mucho. exactamente, dice algo que las palabras en sí mismas no lo pueden expresar. Claro. Entonces, hay que saber escuchar, saber hacer silencio, saber qué nos están diciendo, no saber qué le vamos a decir nosotros, sino estar pendientes de entender lo que nos están hablando. Exacto. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a los argentinos a entendernos, ¿no? Saber escuchar lo que dijiste es fundamental y no estar pensando qué le voy a contestar. Ujú. Porque están hablando y vos estás pensando qué le voy a contestar o qué le voy a decir y no escuchás. No escuchás. Vamos a las imágenes, ¿te parece, señor director? A ver un poquito qué es lo que fue el abril cultural y qué es lo que seguimos proyectando. ¿Te parece, Sí. profesor? Ahí que estamos Bueno, ahí viendo, tenemos una serie de un pequeño imágenes. mix de todo lo que fue el abril cultural. ¡Uy, la qué entrega rápido! a la Ciudadanos Pasa rápido, Ilustres. así pasa el tiempo. Ahí tenemos, fíjate, la mayoría Ese de es lo un que popurrí de recibieron los años que han Ciudadanos pasado. Ilustres ahí, gente notable de las disciplinas, de todas las disciplinas del arte, que han participado en los eventos del abril cultural, con reconocimientos a través de la Cámara de Diputados, a través de gestiones que han sido, digamos, importantes y trascendentes, ¿no? Ujú. Y tenemos también seguramente algún tipo de eventos que vamos a ir mirando seguramente. Ahí tenemos, como vos decías, Este taller es importantísimo que lo todo mencionemos. es la semana que viene, el martes próximo, que es Stefanasi. improvisar frente a la cámara. Nico Stefanasi, que es un, digamos, un Stefanasi, director Stefanasi, le de puse yo. audiovisual y un docente de Buenos Aires que va a venir específicamente para dar este taller el día martes próximo, un taller que dura 3 horas en Procultura Salta. Y bueno, vos hablabas un poco de las actividades, ahí tenemos una de las actividades que viene, ¿no? Justamente el día 21, el martes 21, vamos a tener la posibilidad, así que todos los que están frente a cámara, que quieren estar frente a cámara o que estuvieron y quieren hacer, digamos, un pequeño entrenamiento, una práctica y una devolución, es importante, ¿no? Porque todos quieren estar frente a la cámara, pero no saben qué van a hacer. Pero no saben qué van a hablar, qué van a decir o cómo se van a comunicar sobre todas las cosas, ¿no? Sí, bueno. ¿Este taller cómo surge? ¿La idea de quién es o la necesidad proyecto de dónde viene para poder incorporarlo acá? Es un proyecto de Nico Stefanasi, formador de Buenos Aires, que lo ha dado, lo sigue dando, forma parte de su cátedra. Y bueno, nos ha propuesto traerlo a Salta, nosotros aceptamos el ofrecimiento y por eso estamos, porque consideramos que es un taller totalmente diferente a lo que se venía dando, muy rara ocasión vamos a tener esa posibilidad de improvisar y de trabajar desde la improvisación, porque se improvisa en el teatro, se improvisa en la música, pero muchas veces en la cámara. Frente a cámara, que es la... Exactamente. Se prenden las luces y vos tenés que estar preparado para saber qué, cómo y cuándo y todo para...
para poder invitar hasta y no solo el para el que está frente a las cámaras, sino para aquel que también para va a que poner está la cámara frente a frente. alguien, ¿no? Es decir, ¿dónde va a poner la cámara? ¿De qué manera? Claro. ¿Cómo va a generar, digamos, una propuesta diferente de la imagen? Todo, o sea, cuando pensamos que es improvisar frente a la cámara, no es pararse frente a la cámara, sino también poner la cámara y Detrás pararse de la cámara detrás de la también. cámara, obviamente, ¿no? Porque Qué importante es eso, poner ¿no? frente a la cámara es que ¿quién pone la cámara primero? ¿Dónde Claro. la pone a la cámara? Bueno, entonces, y el que se para frente a la cámara va a adquirir dimensión según dónde se haya puesto la cámara también. Vos sabés que eso es tan importante lo que en este taller nos va a dejar, porque yo siempre cuando vamos a salir al aire, tanto en la radio como en la televisión, en fin, siempre decimos, esto que ustedes ven es el 50%, el otro 50% lo tienen atrás de cámara. Y es así, porque si vos sabés, como vos decías recién, cómo poner, cómo capturar la mejor imagen, cómo hasta iluminar el mejor sector, el mejor rincón, todas esas cosas, hace la proyección de lo que vas a recibir, la señal que vas a recibir. Claro, porque la cámara no se maneja sola. Vale. Entonces, mal hecho está el que se siente estrella, porque va a terminar estrellado, porque depende de la otra parte, y claro, es muy importante la otra parte, porque si es el operador, o es el camarógrafo, o es el iluminador, es todo un equipo, ¿no? Sí, es todo un equipo. Sí. Qué importante este taller, o sea, el martes 21. Martes 21 a las 17 horas. 17 horas, quedan todos invitados. Sí, toda la información que necesite. ¿Cómo van a recabar información? ¿A través de la página de Procultura? Sí, a través de la página de Procultura, en las redes, en Instagram, en Facebook, toda la información que necesiten, o inscribirse ahí. Tenemos todo el detalle de información, ¿no? Ahí en nuestra página. Qué bueno. Y en nuestras redes. Así que bueno, es un taller interesante. Veamos. Yo creo que sí, más que interesante, es importante para todas aquellas personas que están en los medios de comunicación y para las que no están también, como recién hablábamos, porque el hecho de estar frente a cámara, no te olvides que no es tan solo el hecho de estar frente a todo este equipo, las luces, el operador, el iluminador, toda la gente, sino muchas veces podemos llamar también frente a cámara el interactuar con una persona conversando, el saber qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, cómo vamos a desarrollar una charla en la cual terminemos involucrados en un conocimiento que nos deje algo, no charlas vacías. Pues las charlas vacías, bueno, son charlas vacías. ¿Tenemos más material? Sí, tenemos más material, a ver si podemos antes de que terminemos. Esto, seguramente será la propuesta Vidas Extraordinarias. Eso es el UNATE, la Universidad de la Tercera Edad, actividades donde han participado la mayoría, con presentaciones de libros, lecturas, peñas folclóricas, exhibiciones teatrales, performance. Ahí tenemos algunas presentaciones de libros. Fue interesante porque tuvieron una agenda completa, actividades. Y bueno, era esto, es de poner de relieve lo que es la Universidad de la Tercera Edad, el valor que se le asigna, y que la Secretaría de Mayores acompañe el proyecto de la Universidad de la Tercera Edad, ha sido importantísimo. Así que, sobre todo, ver tanta gente que lo ha disfrutado, que ha disfrutado muchísimo, eso nos ha, digamos, ha marcado fundamentalmente que lo variado, ¿no? De todas las edades, ¿no? Sí, porque no tenemos tan solo, digamos... Ahí tenemos abuelos y nietos, o abuelas y nietas, ¿sí? O sea, trabajando en conjunto, estos son compartiendo. ensayos, es una muestra de poesía, de los talleres literarios que se dan en Lunate. Ahí tenemos un nieto presentando el libro de la abuela. O sea, esas cosas. Qué lindo que los nietos acompañen a sus mayores, ¿no? A sus abuelos. Ellos se deben sentir más contenidos, más visibilizados, y sobre todas las cosas, ¿no? No es que escriba por escribir, sino escribo para dejarte mi alma, digamos, en el recuerdo de los tiempos. Y y ahí tenemos una imagen, fíjate vos, esos son todos aquellos que recibieron el reconocimiento de ciudadanos ilustres, y fue una entrega y un reconocimiento de la Cámara de Diputados a través de Mónica Juárez, que es la que gestionó el proyecto. Ahí están todos. Ese es el patrimonio cultural de los últimos 40 o 50 años de Salta. Así que patrimonio viviente. Es una foto conmemorable, esa foto sí. debe quedar. Bueno, ahí tenemos algunos de los
pasajes y pantallazos de lo que fue este abril cultural que realmente nos... Qué cantidad de personas satisfacción. que se comprometen realmente a todo lo que es el arte, la difusión, la Ahí participación. tenemos el concierto del cierre, que fue memorable, como te decía, la orquesta infantil y juvenil, con los mayores, con el coro de mayores, Hermoso. 300 personas ahí participaron del cierre del abril cultural en el Teatro Provincial, lleno. Esas cosas en realidad... Sí, llena el alma, ¿no? Y, llena el sí, espíritu de y toda no la tienen gente que una trabaja. dimensión, porque eso va a quedar en la memoria de estos chicos que Sí. tienen 16, 15 años y los mayores. Y mira, ¿no? Mirando todo esto, ¿quién te dice que, me decís que jóvenes de 16, 17, vaya la edad, ¿quién no le dice que le despierte también un poquito la inquietud de continuar quizás el paso de los artes, ¿no? El del arte, ¿no? Porque por ahí uno... Ahí está, los abuelos volvieron a la escuela, fue un programa que hicimos con el Ministerio de Educación, los abuelos volvieron a la escuela a disfrutar con los nietos, a compartir un día, a contar historias, a armar barriletes, a hacer pinturas, dibujos, a cantar, a hacer juegos. Muy emocionante. Eso, y contar historias, eso nunca se dio y es la primera vez que nosotros desde Procultura propusimos esta actividad en relación a nuestros mayores. Así que nos llenó de orgullo realmente que esto, a través del Ministerio de Educación, nos hayan permitido que invitemos a los abuelos a que vuelvan a la escuela después de tantos años y que se sientan partícipes junto a los nietos, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Una generación prácticamente, la segunda generación sería para los abuelos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estaba hablando, iba a decir, no, la primera son los hijos, después los abuelos. Y estar conviviendo allí, sentirse parte, ¿no? Porque quién no recuerda a su primera maestra, No, y además verlo a los abuelos en la escuela, que es algo tan atípico, ¿no? Siempre van a la escuela porque hay algún problema, una dificultad, pero compartir estos momentos de canto y demás. Maravilloso. ¿Cuántas cosas nos ha quedado por conversar en la tarde de hoy? Pero el tiempo es tiempo y el tiempo empieza a corrernos y bueno, así que, pero bueno, vamos a seguir en contacto, me vas a seguir acompañando si así lo permitís, para poder seguir difundiendo, seguir hablando sobre esto que es la cultura, seguir trayendo a los protagonistas de la cultura, ¿no? Porque escritores, pintores, como ese que me decís, este artista de 80 y pico de años, hubiera sido maravilloso poder conversar con él. No, seguramente lo vamos a invitar a que pueda visitarte también este programa. Te pido eso, que lo convoquemos, porque va a ser una linda experiencia, un lindo viaje. Ojalá. Un lindo viaje por el tiempo, porque muchas veces nos va a hacer conocer cosas que nosotros por allí las desconocemos totalmente y bueno, no hay que pecar por el desconocimiento teniendo la fuente a mano, ¿no? Sí, eso todavía viviendo. Exacto, cerca, entonces no pequemos por el desconocimiento porque eso ya se llamaría estupidez humana, no recurrir verdaderamente a quienes han sido protagonistas de la historia, poder todavía tener ese contacto maravilloso. Roberto, ¿querés dejarle algo a nuestra inquietud, a nuestra gente, de sincerarte? No, agradecerte a vos y felicitarte por este nuevo espacio de estreno del estudio, así que bueno. Felicitarlo al gerente, a los chicos, a nuestro director, a Lucas, también a Jesús, que están en el GEDEN, a nuestro director Germán Arcas, que bueno. Y que están trabajando para que esto sea mejor. Hormigas trabajando, hay un cartel que dice, se ruega hacer silencio y no molestar. ¿Ya puedo ser artista? También, ¿por qué no? Bueno, gente, nos vamos con una temperatura bajísima, 5 grados la temperatura en Salta Capital. Desciende la temperatura, así que abrigarse y bueno, recuerden mañana tempranito para aquellos que tienen que cumplir sus tareas, 4 grados la mínima, cosa de salir bien abrigadito. No se olviden de cuidar como siempre lo decimos, su aparato respiratorio. Recordemos que las temperaturas bajas, no por mucho músculo que tengas, la vas a evitar. Nos vamos, chau, chau.